Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias esta mañana porque podemos gozarnos y celebrar la victoria de tu Hijo Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Gracias, Padre, porque aunque no lo vemos ahora en su plenitud, porque aunque aún vemos a nuestros hermanos morir y a la gente seguir muriendo, Padre, sabemos que la victoria es segura. El día que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria y podamos resucitar para estar con Él. Gracias, Padre, porque nos has salvado y porque nos has redimido de nuestros pecados y porque también nos has dado libertad de la esclavitud del pecado, Señor. Muchas gracias por todas estas bendiciones, Señor. Ahora te damos gracias porque podemos acercarnos nuevamente a tu palabra y podemos, Señor, considerar el consejo de ella, Señor. Padre bendito, cada uno de nosotros viene esta mañana, Señor, no necesitado de elocuencia ni de un hombre, Señor, sino necesitado de ti, necesitado de Cristo, el buen pastor que guía nuestros corazones. Mi Señor, estamos anhelando escucharle, estamos anhelando que Él siga guiando nuestras vidas, que Él siga hablando a nuestros corazones para no volvernos a la locura. Anhelamos que Cristo nuestro Señor siga pastoreando a cada uno de los suyos y nos ayude a perseverar hasta el fin. Padre, por eso rogamos que tu Santo Espíritu, que está en medio de nosotros esta mañana, obre con gran poder a través de tu palabra que es santa, que es perfecta, que es inerrante, y la aplique a nuestros corazones según la necesidad que solo tú conoces, Señor. Oh, mi Dios. Solo tú puedes hacer estas cosas tan gloriosas, Señor. Hablar según nuestra necesidad, afirmar nuestros corazones según tu palabra, oh Padre, para que solo tú recibas toda la gloria en Cristo Jesús, por tu palabra preciosa que nos has dejado, Señor. Así que, por favor, obra en medio de nosotros y ayúdame, Señor, a no estorbar, a no entorpecer, Señor, tu palabra, a no entorpecer ni ser tropiezo para ninguno de mis hermanos, para que la gloria de tu palabra resplandezca, Señor, y para que al finalizar nuestro día podamos llenar nuestro corazón de acción de gracias a aquel que es fiel y misericordioso, aquel que vive por los siglos y reina, a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos, Padre, ayúdanos. Amén. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a el profeta Zacarías, por favor. Aunque esta mañana voy a predicar acerca del capítulo 13, quiero comenzar la lectura para tratar de hilar desde el capítulo 12, verso 11, por favor. Perdón, desde el verso 9, capítulo 12, verso 9. Y vamos a leer hasta el capítulo 13, todo el capítulo. Zacarías capítulo 12, verso 9. Dice la palabra de Dios así: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, la descendencia de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra los profetas y al espíritu de inmundicia.
Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Pueden ponerse, pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar esta mañana, hermanos, con nuestro estudio de esta última parte del libro del profeta Zacarías. Y básicamente estamos comenzando a ver lo que sería el cierre de este precioso libro del profeta Zacarías. La ocasión pasada comenzamos en el capítulo 12, lo que es la segunda gran profecía que se encuentra en la segunda parte del libro. Y veíamos cómo este capítulo 12, yo sé que a lo mejor fue demasiada información y hoy voy a tratar de resumir eso de la manera más sencilla posible para todos y cada uno de nosotros. Lo que está sucediendo en el capítulo 12, hermanos, es tratar de dibujarnos esta imagen de guerra. Ustedes se acordarán que comienza con esta repetición de en aquel día que incluso analizamos a detalle, en donde en aquel día sucederá que aún Judá se hará parte de los enemigos hasta que ellos se den cuenta que Dios está con Jerusalén y que triunfará sobre sus enemigos. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una imagen de guerra que está tratando de pintarnos el autor en el capítulo 12, en donde esta guerra es en contra de Jerusalén. Sus enemigos los rodean, Judá se hace partícipe de ello, hasta que se dan cuenta que Dios está con Jerusalén y que Él los librará. Pero sucede que en esta imagen de guerra que está aconteciendo, hay algo más que se añade. Nos dice también: en aquel día sería derramado el espíritu de gracia y de oración. Y esto lo haría el Señor de tal forma que su pueblo se daría cuenta que habían traspasado durante esta guerra a su Salvador, y se lamentarían y se afligirían en gran manera, dice el autor, como una madre que llora por aquel que ha perdido su unigénito, su primogénito. Y todo el capítulo 12, que nos habla constantemente de en aquel día, tiene la intención de pintarnos esta guerra que está ocurriendo en contra del pueblo de Dios. Y en esta guerra que está ocurriendo, Dios está con su pueblo, y algunos de los que eran del pueblo de Dios o de los que moraban en el medio del pueblo de Dios se unen contra el pueblo de Dios hasta que Dios derrama de su espíritu de oración y gracia, y su pueblo en conjunto se dan cuenta que han traspasado. Dice literalmente que me han traspasado a mí, que han traspasado a su Salvador. Y entonces ellos llorarán y se afligirán. Y entonces dice: y la casa de David será restaurada. Ahora,
yo les explicaba la complejidad y las diferentes interpretaciones que puede haber en este texto, desde la postura dispensacionalista hasta la postura que como iglesia tenemos reformada. Pero hermanos, quiero decirles algo. Yo no sé si alcanzan a percibir, porque a medida que seguía meditando el domingo y toda la semana, hay unos autores que hablan de esto que se está describiendo aquí, como muy probablemente la guerra más importante que ha ocurrido en la humanidad. La guerra que ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo viene. Y cuando incluso algunos de su pueblo se unen, como en este caso con Pilato, para juzgar a su Salvador y crucificarlo. Esta es la imagen que se está percibiendo de esta guerra que ha existido en contra del pueblo de Dios y de sus enemigos. Créanme que no estoy tratando de alegorizar esto, hermanos. Si ustedes van y cuidadosamente miran a los apóstoles, se van a fijar cuántas veces ellos están citando directamente o indirectamente estos textos de Zacarías para hablar de lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Y dice que en esta guerra que ocurre, el Espíritu del Señor sería derramado y ellos llorarían y se afligirían. Y la restauración de la casa de David comenzaría, y entonces nuestro texto, que debería de ser unido con esta imagen que revisamos en el capítulo 2 y continúa hasta el verso 6 del capítulo 13, porque volvemos a encontrar esta palabra, y en aquel tiempo, o en aquel día. Y vimos por la interpretación apostólica, es decir, por los apóstoles inspirados, que ellos ven el cumplimiento de esta frase, como hoy lo veremos en otra conclusión que ellos sacan, al tiempo que ha comenzado a la luz de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos explican que en aquel día ha comenzado una vez que Cristo ha venido. Y nuestro texto de esta mañana trata con aquella purificación que es el resultado de lo que los versículos que acabamos de leer nos relatan. El espíritu de gracia y oraciones derramada, y su pueblo se da cuenta que ha traspasado a su Salvador y se afligen o se arrepienten. Y dice nuestro texto que habrá purificación para el pueblo de Dios. Así que nuestro texto nos habla de esta purificación para su pueblo y qué implicaciones tiene. Y hermanos, tiene tantas cosas en estos 6 versículos que está tratando de resumir, pero mantengan en sus mentes constantemente lo que pasa en el pacto que Dios hizo con Moisés y lo que ahora está prometiéndoles el Señor. Porque recuerden, estas son palabras de ánimo para un pueblo que se le ha dicho que reconstruyan el templo. Y que se les ha dicho que este templo fue destruido y su ciudad está destruida y que todo lo que ven ha sido destruida por causa del pecado. Es verdad, el pecado en sí mismo no destruyó, pero el pecado del cual nunca se quisieron arrepentir, como lo hemos visto en la historia de los reyes, hizo que el Señor, Jehová de los ejércitos, trayera juicio sobre ellos, y que lo que los profetas les dijeron que pasaría si no se arrepentían, pasaría, verdaderamente pasó. Fueron llevados cautivos y fue destruido, tal como el Señor se los dijo por medio de Moisés, de si ellos no guardaban los términos del pacto,
lo que pasaría con ellos. Si ellos eran infieles, así que esta generación que ha regresado está mirando hacia atrás y mirando la fidelidad de Dios a su palabra y las consecuencias de un corazón endurecido por causa del pecado. Ahora el Señor les dice y les promete purificación, hermanos. Dice nuestro texto, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Una provisión interminable de limpieza, hermanos. Vuelve otra vez a decir, y en aquel día o en aquel tiempo. Y usa una expresión muy particular que a lo mejor a nosotros no nos deja ver con claridad lo que está diciendo, pero dice que habrá un manantial abierto. Y esto es complejo para nosotros de por qué un manantial abierto. La expresión en el original está utilizando verbos y tiempos para decir que este manantial fluiría y fluiría y fluiría continuamente. Por tanto, cuando es pasado al español, la frase que se traduce es como un manantial abierto. ¿Qué sería lo contrario? Un manantial cerrado. Es decir, un manantial que su caudal ocasionalmente se terminaría. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo que en aquel tiempo habría un manantial, una fuente de agua que sería interminable para limpiar la casa de David. Es decir, este manantial no tendría fin. Una vez que haya pasado esto que decía anteriormente, es decir, una vez que ellos mirarían que el Espíritu de Dios vendría y los convencería de pecado y ellos se arrepentirían, el manantial sería abierto para purificar no solamente a la casa de David, sino a los habitantes de Jerusalén. Es decir, la expresión que está dando el autor quiere decir, este manantial es suficiente y abundante y nunca se detendrá para poder limpiar y purificar no solamente a la casa de David, sino a todos los moradores de Jerusalén, es decir, a todo el pueblo de Dios, proveyendo limpieza y purificación para aquellos que lo traspasaron. Por eso quise leer el texto, hermanos, porque la continuidad del texto nos habla de que habría esta guerra, el Espíritu sería enviado y ellos considerarían lo que hicieron y se dolerían, pero eso no queda ahí. Esto no es un llamado sin esperanza. Esto no es llamar a la gente nada más y exponerlos a la ley y a sus pecados y a su condición por el solo hecho de hacerlos sentir mal y que se duelan. Esto no es como los grupos que se encargan de mortificar, herir y lastimar el alma de aquellos que están encerrados por ser neuróticos, alcohólicos, drogadictos, sin ninguna esperanza genuina. Esta es una esperanza verdadera para el ser humano, porque ellos mirarían y se dolerían. Y dice el Señor, y yo daría un manantial que no tendría límites y sería capaz de limpiarlos de sus impurezas. Hermano, no hay cosa más hermosa para el pecador cuando mira hacia atrás y miras hacia un lado y tan solo ves las consecuencias de tu pecado. Y cuando el Señor les convence, que el Señor mismo diga, y habrá un manantial capaz de limpiarlos de sus impurezas. Es decir, no solamente iban a sentir dolor,
no solamente iban a sentir tristeza por sus pecados, iban a encontrar dónde esos pecados iban a ser limpiados, donde ellos podrían ser purificados del pecado y de la inmundicia. Ahora, yo sé que para algunos de nosotros en nuestra generación, la inmundicia está aquí a la vuelta de la esquina. O abres tu celular y está lleno de inmundicia. O ves la televisor y está llena de inmundicia. O prendes la radio y está llena de inmundicia. O ves la casa de tu vecino y está llena de inmundicia. O vas a tu trabajo y está lleno de inmundicia. Y la maldad ha llegado a tal grado que en algún sentido tú y yo nos hemos acostumbrado y la hemos adaptado a nuestro día a día, pensando que la inmundicia y el pecado no es tan malo. Pero trata de ponerte en el lugar de estos creyentes, del pueblo de Dios que están recibiendo esta profecía, en donde el pecado y sus consecuencias son evidentes. Acabas de regresar de haber sido llevado cautivo, perdiste todo, y llegas a una ciudad que amaban tus padres y sus padres y que fue prometida, y la ves desolada, quemada, destruida. Es decir, ellos no tenían tanta oportunidad de que la inmundicia y el pecado que moraba en ellos fueran insensibles, porque sus ojos estaban viendo y sus manos estaban palpando las consecuencias de pecar contra un Dios santo. Y este Señor, Dios Todopoderoso, les dice que Él les proveerá una fuente continuamente abierta, tal como el profeta Ezequiel les dijo, en donde ellos podrían ser purificados y limpiados de su pecado y de su inmundicia. Esta es la purificación que les prometen. ¿Y qué implicaciones tienen? Porque, nuevamente, para muchos en este día, el pecado y la inmundicia es casi parte de las pláticas, de lo que se ve, de lo que se escucha afuera en el mundo. Dice nuestro texto, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré el nombre de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y hermano, yo sé que a lo mejor esto no tiene tanto peso para ti y para mí, porque vivimos después de aquel día que ha comenzado. Pero trata de entender al pueblo de Dios en el antiguo pacto, en donde los ídolos y los falsos profetas fueron la constante de que fueran constantemente ellos puestos bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiero decir? Voy a traerte un poco a memoria estas cosas, porque aquí el Señor les dice que los purificaría de sus ídolos y de sus falsos profetas. Y quizás no lo alcanzamos a ver como ellos lo estaban viviendo, porque al día de hoy el pueblo de Dios está viviendo a la luz de esta promesa. Pero este contexto es diferente para ellos. Ustedes recordarán de Acera, Baal, Dagón y Moloc, entre otras deidades que muchas veces estuvieron dentro del pueblo del pacto. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios fueron causa de gran tropiezo para ellos. Los ídolos fueron causa de gran tropiezo constantemente. Y tú pensarás, pero si son el pueblo de Dios. Bueno, incluso la ley juzgaba la idolatría. Pero nosotros vamos a la historia y nos damos cuenta que incluso desde antes de los tiempos de Moisés,
Los ídolos y los falsos profetas constantemente hacían tropezar al pueblo de Dios. Por ejemplo, ustedes recordarán a la esposa de Jacob, Raquel, que robó los ídolos de su padre. Y recordarás también a Acán en los tiempos de Josué, cuando son llamados a entrar a la tierra prometida y destruir absolutamente, y Acán, en lugar de obedecer, toma el anatema, toma lo que había sido maldito. ¿Y qué viene sobre el pueblo? Juicio de Dios. Pero si nos vamos más adelante, tenemos muchos ejemplos. Ahí tenemos al hombre más sabio, Salomón, que su corazón es desviado por sus mujeres a rendirle adoración a multitud de dioses falsos. Y después de Salomón, su hijo, se divide el reino. Y en el reino del norte viene este hombre que es conocido por su idolatría y por llevar al pueblo de Israel, al reino del norte, a una adoración falsa, Jeroboam, haciendo estos 2 becerros de oro, instituyéndoles lugares de adoración y llevando a consecuencias terribles al pueblo de Dios. Así que para el pueblo del antiguo pacto, decirles con respecto a sus ídolos y su nombre, no era cosa pequeña, hermanos. El Señor dice que quitaría su nombre de la tierra, el nombre de estos ídolos. Y esto nos deja ver cuán significativo era para este pueblo el actuar en idolatría, puesto que el Señor dice en el 3er mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Eso nos da un entendimiento de cuán importante era el nombre de su Dios. Pero estos ídolos, que son llamados por sus nombres, parece ser que tienen un peso demasiado fuerte sobre el pueblo de Dios y que constantemente los han hecho caer, y el Señor les promete, y su nombre será quitado de la tierra. Pero no solamente el nombre de sus falsos dioses, sino que también de los falsos profetas. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia, dice en el verso 2 en su última parte. La idolatría siempre está relacionado con los falsos profetas. Y dice el Señor que no nada más sería quitado el nombre de sus ídolos o de sus dioses falsos, sino que también sería quitado de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia, haciendo referencia a estos falsos profetas que constantemente hicieron tropezar al pueblo de Dios, diciéndoles paz cuando no había paz y tratando de consolar el corazón de un pueblo no arrepentido con liviandad. Y el Señor les dice que serían quitados. Ahora, yo no sé si se percatan del contraste que dice con respecto a estos falsos profetas o estos profetas y el espíritu de inmundicia, contrastándolo con lo que ha dicho versículos atrás y en el capítulo 7 acerca del espíritu de gracia que sería derramado sobre ellos. Y la purificación que el Señor está prometiéndole a su pueblo con respecto a sus ídolos y a sus falsos profetas que
tienen espíritu de inmundicia y que han venido a hacerlos tropezar constantemente, desviándolos de la verdad y llevándolos según sus propias concupiscencias al pueblo de Dios a pecar en contra de Dios en lugar de arrepentirse, como lo vemos con los profetas cuando venían y hablaban contra ellos, es tal que aún estos falsos profetas sentirían vergüenza de su oficio inmundo. Dice en el versículo 3, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetice. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esta sección nos está diciendo, hermanos, que la vergüenza de estos hombres engañosos que ha sido causa de tropiezo por largos años para el pueblo de Dios, sería quitada y sería evidenciada de tal manera que ellos mismos sentirían vergüenza de su oficio inmundo. Y yo no sé si se percataron, pero habla de algunos aspectos que nos deben de recordar, aspectos pasados. Por ejemplo, nos dice que sus padres oirán su profecía falsa y dirán, estos son mentirosos, y los traspasarán. Y yo no, se me olvidó ahorita el nombre, trataba de recordarlo, de este hombre que cuando el pueblo de Dios peca y se mete con las mujeres impías, él toma la espada y empieza a matarlos. Y el Señor dice que él santificó su nombre en medio de su pueblo por haber hecho esto. Es muy probable que Zacarías está haciendo una alusión a este hombre, que olvidé ahorita su nombre, el cual hizo juicio porque tuvo celo de la gloria de Dios con sus hermanos que estaban fornicando con mujeres paganas. Y que ahora sus padres de estos falsos profetas dirán lo que ellos dicen es mentira y estarán dispuestos a evidenciarlos e incluso llevarlos a lo que la ley les decía que merecían, la muerte. Pero también, si se percataron, está haciendo referencia a que ellos ya no vestirían más estos ropajes de profetas, que inmediatamente nos viene a nuestra mente Elías, y que era constantemente una vestimenta de profeta, y que estos mismos hombres sentirían vergüenza, que ya no van a querer utilizar estos ropajes que los profetas utilizaban. No solamente ya no van a querer utilizar esta vestimenta, sino que incluso se oye un eco de las palabras de Amós. Ustedes se van a dar cuenta mientras avancemos en las meditaciones, que cuando vienen y reprenden a Amós, porque le está hablando contra Israel juicio, y le dicen, vete de aquí, profeta, y regresa a tu tierra, Judá. Y él les dice, yo no soy profeta, yo soy labrador. Y el Señor me llamó siendo un labrador. Es decir, yo no tengo un linaje de padres profetas, pero sí tengo este mensaje para ustedes. Así que está utilizando estas imágenes para hacer ver que
no solamente el nombre de sus ídolos iba a ser quitado, sino estos falsos profetas con espíritu de inmundicia iban a ser claramente avergonzados y claramente expuestos, de tal manera que el pueblo de Dios ya no iba a ser desviado por sus inmundicias. Esta es la purificación que el Señor le está prometiendo a su pueblo. Así que, ¿qué es lo que vemos en estos 6 versículos, hermanos, que hemos leído esta mañana? Que tras haber sido derramado el Espíritu de gracia y oración, el cual los llevaría a ver a aquel que traspasaron y a afligirse para arrepentimiento, una fuente inagotable se abriría finalmente para la purificación tan anhelada y necesitada que requería el pueblo de Dios para poder permanecer en una relación de pacto con un Dios santísimo. Por eso les decía, hermanos, no disasocien la idea de lo que Zacarías les está diciendo, del pacto que el Señor hizo con ellos y sus implicaciones. Porque es también Moisés, o el Señor a través de Moisés, que también les dice que estas cosas haría el Señor si ellos se arrepentirían. Esta fuente, tras haber sido derramado el Espíritu de gracia y de verdad, o de oración, perdón, que los llevaría al arrepentimiento, también los llevaría a mirar esta fuente inagotable que los purificaría de aquello que generación tras generación les había sido un estorbo y tropiezo para llevarlos hasta donde habían estado en ese momento por haber roto un pacto con un Dios santísimo. ¿Qué implicaciones tiene esto, hermanos, a la luz de lo que nosotros ya vemos con mayor claridad, con mayor luz por la revelación del Nuevo Testamento? Primero, hermanos, encontramos que esta purificación ya se ha hecho posible precisamente por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos Mateo 26, 28, Hechos 26, 18, Efesios 1, 7, 5, 26 y Colosenses 1, 14, vamos a ver a los apóstoles diciendo que la purificación de los pecados, la purificación necesaria para permanecer delante de un Dios santísimo, ha sido posible no porque el hombre ha guardado los términos del pacto, sino porque el Mesías, el Cristo, la raíz de David, Él ha guardado en perfección el pacto y ha pagado con su sangre. Los apóstoles interpretan que la obra expiatoria del Señor Jesucristo ha hecho posible la purificación del pueblo de Dios, hermanos. Y en Hechos, capítulo 15, verso 13 al 21, cuando se está hablando que viene el apóstol Pablo, que ha estado predicando el evangelio a los gentiles, es Jacob quien cita precisamente al profeta Amós, capítulo 15. El profeta Amós, muchos años antes que Zacarías, habla de la restauración de la casa de David. Y cuando hay este conflicto con respecto a los gentiles que están viniendo, Jacob dice con claridad, citando a Amós, que el hecho de que los gentiles, o con palabras de Amós, las naciones estén siendo purificados, es la evidencia
que la restauración de la casa de David y de Jerusalén, es decir, del pueblo de Dios, ha comenzado. Y esto, dice él, es evidente por la inclusión de los gentiles. Ciertamente, hermanos, la restauración de la casa de David ha comenzado, pero no se ha consumado. La ocasión pasada no tuve tanto tiempo para explicar esto, hermanos, y lo voy a hacer de manera muy rápida. La fuente que es Cristo, la fuente de vida inagotable que es Cristo, ya se ha abierto. Y la purificación está disponible para todo aquel que viene a Él. La fuente que es Cristo ya se ha abierto. Esta fuente de manantial inagotable está abierta y disponible para purificar a todo aquel que se lava en Él, en Cristo. La restauración de la casa de David, del pueblo del Señor, ya ha comenzado, hermanos, pero no se ha consumado. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, hay diferentes posturas con respecto a esta purificación y restauración en cuanto a formas y tiempos del pueblo hebreo. A la luz de lo que dice Romanos 11, 9 al 11, y algunos textos de Apocalipsis, algunos piensan que aunque ya ha comenzado, aún en la historia de la redención, habrá un despertar muy grande del pueblo hebreo, en donde el Espíritu de Dios los convencerá de lo que han estado rechazando generación tras generación. Esa es una postura fuerte, no es una postura débil, es una postura reformada, fuerte, que tiene principios muy respetables. Hay otra postura reformada también que dice que esa restauración que ya ha comenzado y que esa restauración para el pueblo hebreo que ya ha comenzado está pasando el día de hoy al mismo tiempo que los gentiles están siendo purificados, tal como Jacob lo dice, que han sido incluidos, y que cuando el número de los gentiles concluya, todos los judíos y todos los hebreos que el Señor había predestinado para salvación, también han sido salvados. Y entonces su venida. También es una postura muy fuerte, es una postura que cuando predicaba Romanos yo les dije que me inclinaba más. Ambas son posturas fuertes y posturas reformadas, hermanos. Lo que quiero decirles es que, como lo dice Pedro y el apóstol Pablo y el apóstol Jacob, a lo que los profetas llamaban, y en aquel día ha comenzado, hermanos. Comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es evidente porque es lo que los apóstoles enseñan. ¿Cómo concluirá? Hermanos, no lo sabemos. Si concluirá con una multitud despertando, no lo sabemos. Si esa multitud está avanzando en el tiempo, no tenemos certeza, hermanos. Lo que sí tenemos certeza es que la casa de David ha comenzado a ser restaurada, y el número de los elegidos, que incluye judíos y gentiles, está siendo lavada en la sangre de Jesús, quien fue traspasado por su pueblo, y que el Espíritu de gracia, que es el Espíritu de Dios, ya ha sido derramado para que todo aquel que mira a Cristo Jesús pueda en él lavarse de todas sus inmundicias y estar listo y preparado para estar con un Dios santo el día que venga.
cantidades de tiempo no tenemos seguridad, hermanos. No perdamos el tiempo en eso. Lo que sí tenemos claridad es que la fuente ya se ha abierto y que está disponible para todo aquel que cree en él. Hermano, dice el apóstol Pablo, este es el evangelio que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, hermanos, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Y Pablo dice, este es el evangelio que predicamos, que lo que profetizaban los profetas y Moisés ya ha tenido cumplimiento en el Mesías, en Jesucristo, el Señor, el ungido de Dios, su Hijo amado en que tiene complacencia. Él ya ha muerto, según las Escrituras lo decía, Él ya ha sido sepultado y ha resucitado al tercer día. Los apóstoles estaban dispuestos a considerar su vida como basura, sus logros como nada, su reputación como absolutamente nada en esta vida, por una sola verdad: conocer a Cristo, mi hermano. Hay un tesoro en las Escrituras, desde el primer versículo hasta el último versículo. Y tú y yo tenemos poco tiempo en esta tierra para poder amarlo, meditarlo, recordarlo y disfrutarlo constantemente. Y ese es Cristo. Hermano, tú y yo tenemos una gran labor en esta tierra: gozarnos y alegrarnos en sobremanera, porque el misterio que estaba velado ha sido revelado, y este es Cristo Jesús en toda su palabra. Yo sé que hay muchas cosas disfrutables en la creación de nuestro Dios, pero todo eso tiene el propósito de podernos llevar constantemente a ti y a mí a poder disfrutar más a su Hijo que nos fue revelado, en el que la plenitud del Dios invisible se hace visible para ti y para mí, personas finitas. Mi hermano, tú y yo ni entendemos la Trinidad en su totalidad. Así de grande es nuestro Dios. Y ha enviado a su Hijo para que tú y yo le conozcamos en su gloria. Así que, mi amado hermano, tú y yo tenemos pocas horas, pocos días, pocos meses, pocos años antes de ser enterrados, sepultados, para poder disfrutar en esta creación que fue hecha por este Dios para manifestar su gloria. Así que tú y yo esforcemos todos nuestros afectos para amar este evangelio, meditarlo, recordarlo y disfrutarlo. Pero no olvidemos predicarlo constantemente. No olvidemos que tu vecino necesita también esa purificación de sus pecados. No olvides que tus hijos necesitan oír que tu gloria es Cristo y su evangelio. No olvides decirle a tus hijos cuán precioso y glorioso es que el Hijo de Dios se haya manifestado. Mientras vas en la carretera, mientras vas en tu camino, mientras trabajas, mientras hablas con tus compañeros, no olvides que nos ha sido velada una gloria de la cual tú y yo no somos dignos. Y es Cristo. Así que predícasela a tus padres, predícasela a tus hermanos, predícasela a tus compañeros. Tienes algo muy precioso que este mundo no tiene y conoce. Y eso no es el dinero, no es tu salud, no es tu fuerza ni tu sabiduría. Es Cristo y este crucificado. Hermano,
Tan solo piensa en el apóstol Pablo, un hombre lleno de inteligencia hebrea, un hombre lleno de conocimiento, educado en los más altos estándares, por su propio testimonio, hablando más idiomas que cualquier otro hombre, culto en todo lo que implicaba su educación, preeminente en cuanto a sus obras, celoso en cuanto a su religión, pero conoce a Cristo y dice, nada es comparable. Nada es comparable. Así que tú y yo tenemos una enorme necesidad de fomentarnos este amor por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos afligidos, cuando estamos cansados, cuando estamos felices, cuando estamos luchando, cuando estamos derrotados, cuando estamos en el piso tirados por el peso de nuestro pecado y nuestra conciencia, puedes mirar a Cristo sentado en su trono, triunfante, glorioso, por encima de Satanás y del pecado. Y puedes volverte a gloriar en Él, no en nuestra miseria. Nuestra miseria es evidente cuando estamos tirados, pero no la de Cristo. Cristo es glorioso. Así que prediquémoslo. Y amado amigo que estás esta mañana aquí, ese es el evangelio que predicamos en esta iglesia. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que anunciaba Moisés y los profetas. Este es el evangelio capaz de salvar al peor de los pecadores. Este manantial se ha abierto para que todo aquel que venga a Él pueda ser purificado. Y tú en tu corazón puedes decir, pero es que mis pecados son de los más oscuros de esta generación. Ve a este manantial. Pero es que de verdad tú no sabes cuán terrible es mi vida. Ve a este manantial, porque Él dice que este manantial es imparable y capaz de limpiarte de todos ellos, sí, de todos. Eres un asesino, lávate en la sangre de Cristo. Eres un fornicario, lávate en la sangre de Cristo. Eres un religioso, hipócrita, que has vivido toda tu vida una religión falsa, lávate en la sangre de Cristo. Este es el poder que hay en Cristo. Y este es el evangelio que predicamos. Cree en el evangelio y serás purificado de todas tus inmundicias. Porque esto es lo que hizo Cristo. Y cada creyente en este lugar puede testificar de ello. Que ese manantial se abrió y que purifica verdaderamente de nuestras inmundicias. Nadie en este lugar está seguro que podremos estar en la presencia del Señor por nuestras obras. Constantemente nos acusan. Constantemente nos recuerda nuestra debilidad, cuán pecadores somos. Pero es la obra de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu obrando en nuestros corazones que testifica que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es su verdad. Esa no es mi verdad. Esa no es la verdad de una religión. Esa no es la verdad de un grupo. Esa es la verdad de Dios. Que todo aquel que cree en Él recibe perdón. Así que es tan sencillo mirar a aquel que fue traspasado por tus pecados y creer que es suficiente para limpiarte de todas tus inmundicias, como lo ha hecho con nosotros. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.